desde el taller del maestro, aquí en la iglesia Restaurados para Restaurar en Bilbao, España, queremos compartiros en esta mañana una palabra que entiendo que viene de parte de Dios y que es para todos. Quería que leeríamos un texto, Segunda de Timoteo 1:8. Una carta que le escribe Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:8. Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hemos visto de que dice de que quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y cuando nosotros nos decimos la palabra iglesia, entendemos que somos parte de la iglesia. La palabra eclesia en griego significa asamblea de llamados o llamados juntos o llamados a ser fuera de lo común, llamados a ser separados para Dios. Pero siempre conlleva esa palabra de llamados, porque el Señor, como decía, nos salvó. Y es verdad de que Cristo vino a salvar nuestras vidas, pero no era para salvarlas para que otra vez se pierdan, sino para hacernos un llamamiento santo. Dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo para nuestras vidas. Con un propósito hemos sido salvados, para ser llamados a cumplir aquel propósito que había para nuestras vidas. Y por eso decíamos de que la iglesia es ese conjunto, esa asamblea de llamados, separados de lo común y para Dios, con un propósito. Cristo nos salvó y nos llamó. Cuando Dios llama, siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Vemos el testimonio, aquello que está reflejado en la palabra de Dios a cada hombre que el Señor llamó. Dios llamó a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y serán benditas en ti todas las naciones. Dios llama, pero llama con un propósito, y además es un propósito de bendecir, para ser un canal, un instrumento de Dios, el cual Él va a usar. Nos salvó, nos limpió, nos justificó, nos vivificó, nos hizo nuevas criaturas, para que podríamos llegar a hacer aquel llamado que Dios había hecho a nuestras vidas, cumplir el llamado que Dios había hecho a nuestras vidas. Y vemos aquel llamado que le hizo a Abraham, pero también llamó a Moisés a liberar a su pueblo. Fijaros, primero Abraham, luego Moisés, siempre a bendecir a otros. El llamado de Dios siempre conlleva bendecir a otros, a su pueblo, a que puedan alcanzar el propósito con el cual Dios los creó. Y vemos que estos hombres escucharon aquel llamado y lo cumplieron, y fueron de bendición para hoy, para nuestras vidas. Son
de bendición. Y estamos aquí porque un día hubo hombres y mujeres que escucharon el llamado de Dios con una voz clara y lo aceptaron. Pero también tenemos personas que Dios llamó. Aquí tenemos a Samuel, que llamó. Dice que en aquel tiempo no había mucha palabra de Dios. El pueblo no buscaba a Dios. Tanto de que decía que Samuel no conocía la voz de Dios. Dios llamándole, Samuel, Samuel. Y Samuel no identificaba la voz de Dios. Hasta que este hombre, Elí, que parece que tenía así muchos errores. Muchas predicaciones hemos hecho diciendo lo que no se debía de hacer. Cómo debíamos de cuidar a nuestros hijos, que no seríamos como aquel Elí. Pero aquel Elí sí que le mostró cuál era la voz de Dios. Entendió que era Dios quien le estaba llamando a Samuel. Y qué importancia tiene que muchas veces, porque nosotros también muchas veces no conocemos la voz de Dios. Hay personas que dicen, no, a mí el Señor no me llama, no me está haciendo un llamado. Claro que te estaba haciendo un llamado. Lo que pasa es que igual no identificaba la voz de Dios. Lo mismo que le pasó a Samuel. No conocía la voz de Dios, pero Elí le dijo, cuando te llamen, ve corriendo y dile, habla, que tu siervo oye. Qué bueno es también tener personas a tu alrededor con sus fallos, con sus defectos, pero que te pueden ayudar a poder entender cuál es el propósito de Dios, la voluntad de Dios, la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros no estamos capacitados o no la conocemos, como en el caso de Samuel. Dice que no conocía la voz de Dios. Y muchas personas vienen a la iglesia y es imposible, no conocen la voz de Dios, nunca han tenido una relación con Dios. No saben el sonido de la voz de Dios. Pero sí que se les puede ayudar. Cuando Dios te llame, tú contéstale, habla porque tu siervo oye. Y vemos de que Dios llamó a Samuel. También vemos de que Dios llamó a Jeremías. Fijaros lo que le está diciendo: antes de que te formé en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, cuando todavía no había ni un pensamiento, no había nada formado, dice que el Señor ya lo conocía y que ya tenía un llamado específico para Jeremías. Cuando no tenía ni la capacidad de poder entender lo que Dios iba a hacer, Dios ya tenía formado un plan para su vida, un llamado concreto para su vida. Y tenemos que entender de que Dios nos está llamando. Igual no es el tiempo, igual todavía no estás formado, estás allí en el vientre, pero Dios ya tiene un llamado hecho, concreto, específico para tu vida. Él ya está haciendo todos los canales para que tú puedas desarrollarte a ese llamado. Qué bueno es de que Dios se nos anticipa, pero fijaros, dice, estaba en el vientre y Dios ya tenía un plan perfecto para Jeremías. Ya tenía un llamado específico para Jeremías. Y todavía podríamos decir que estaba casi sin formar. Y Dios, aunque esté empezando nuestras vidas, ya tiene un plan perfecto, un llamado perfecto para cumplir para con nuestras vidas. El mismo Pablo, vemos en ese camino a Damasco, como tampoco habían tenido una relación personal con Dios. Y muchas veces podemos entender de que podemos vivir una vida religiosa, pero sin tener un encuentro verdadero con Dios. Podemos estar hasta pensando que estamos sirviendo a Dios, pero no entendiendo el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Porque Dios no quiere que hagamos cosas a lo loco. Dios quiere que hagamos aquello que Él nos ha llamado a hacer. Pero
este hombre de que iba persiguiendo a aquellos del camino, a aquellos de que confesaban el nombre de Jesucristo, en su mente pensando de que estaba sirviendo a Dios, que era la espada, la justicia de Dios, equivocado, como tantas veces hemos sido nosotros equivocados pensando de que teníamos la razón. Pero el Señor dice que se le mostró en ese camino, le hizo un llamado. Hizo un llamado perfecto y le dijo: este es instrumento escogido para llevar mi nombre. Dice: a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. A aquellos sitios de que seguramente tú y yo y muchos no podrían ir, pero Dios lo escogió, lo llamó a él con ese propósito de poder llevar su nombre. Y tanto que dijo: este me es instrumento escogido, he sido llamado entre muchos, separado para poder ser usado por mí. Tanto que decía: no sabe cuánto ha de padecer por mi nombre. Pero un instrumento escogido, llamado, separado para ser usado por Dios. Y vemos que el mismo Jesús es el quien llama. Fijaros lo que está diciendo. Dice que él mismo los llamó, que los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, pero con un propósito. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: cuando Dios nos llama para que se te vea, Dios nos llama para hacerte algo especial, sino Dios llama para que tú seas una herramienta escogida, un instrumento escogido para poder bendecir a otros. El llamado de Abraham no era para él, era para bendecir a otros, para bendecirnos a nosotros, aquellos que íbamos a caminar por fe. El llamamiento de Moisés no era para él, era para liberar a su pueblo, para poder entender de que la mano poderosa iba con él y que va con nosotros, y darnos ejemplo de que no podíamos salir de la esclavitud. Siempre hay un llamado para poder bendecir a otros, que es lo que muchas veces tenemos que entender, que Dios llama a personas para ser usadas. Son esos instrumentos que Dios usa para bendecir a su pueblo. Y entre esos que llama estamos también nosotros. Estamos yo, estáis vosotros, están aquellos que están en su casa, que también han sido llamados con un propósito. Porque todos hemos sido llamados, sin excepción. Da lo mismo de que estés todavía en el vientre de tu madre, todavía tú no entiendes ni el plan que Dios tiene contigo. El plan ya se ha hecho, el llamado ya está hecho. No importa que no entiendas, que no conozcas la voz de Dios. Y esas voces que escuchas no saben ni de dónde vienen, ni quién es el que habla. Pero Dios te está llamando con un llamamiento santo, para que seas un instrumento escogido por Dios, para poder ser usado con poder, para poder bendecir a las naciones. Y tú y yo hemos sido llamados con el mismo propósito. Pero te voy a decir algo más importante, que lo importante no es el llamado, porque como te digo, el llamado lo tenemos todos. El llamado lo tienes tú, pero el llamado lo tiene aquel que está a tu lado y ves que está perdido. Y el llamado es para toda la humanidad y vemos que la humanidad se pierde. Y el llamado es importante, pero el llamado está. Lo importante del llamado es escucharlo. Es el poder decir como dijo Samuel: habla, porque tu siervo oye. ¿De qué vale que te hable Dios si tú no escuchas? ¿De qué vale que Dios te muestre cuál es su voluntad si tú no la obedeces? ¿De qué vale que Dios te quiera bendecir si tú rechazas esa bendición? En esa mañana Dios te está llamando. En esa mañana Dios te quiere bendecir.
En esta mañana lo que Dios quiere es que abras tu oído, y esa voz que oyes, que al final es el llamado de Dios, tú le digas a Él: habla, porque tu siervo oye. Y el primer llamado que nos hace el Señor es el llamado a la salvación. El primer llamado que tú tienes que escuchar y obedecer. Decirle: Señor, habla, porque tu siervo escucha, porque hay interés en lo que tú quieres para mi vida, porque sé que tus planes son perfectos, porque ya lo he marcado, un plan de bendición para mi vida, para todos aquellos que me rodean. Es el llamado a la salvación. El primer llamado que tenemos que escuchar. Dice que vino el Señor y que el tiempo se había cumplido. Empezaba su ministerio y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentiros y creed en el Evangelio. El propósito del Señor, dice: ya es la hora, ya es vuestra hora, ya es tu hora allí en casa donde te encuentres. Dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ha venido hasta tu misma casa, hasta ti, a las puertas llamando. Dice: arrepentiros y creed en el Evangelio. Porque algo que tenemos que tener claro es que dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, decía Pablo, entre los cuales me encuentro yo primero. Sin acepción de persona. Que dice que no tiene pecado es mentiroso. Aquel que dice que no necesita salvación es mentiroso. Pero dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pablo se ponía el primero, yo igual el segundo. Tú no sé en qué número estás, pero también estás en esa lista de los que ha venido a salvar a aquellos que estaban perdidos, sin esperanza y condenados con el mundo. Por eso son llamados a salir fuera de ahí, con llamamiento santo. Dice que queriendo que ninguno perezca. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos nos dice que la tiene por tardanza, sino que es paciente con nosotros, porque dice de que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ha estado esperando pacientemente hasta el día de hoy, llamándote. Samuel. Y Samuel no entendía la voz de Dios. Y Samuel no entendía la voz de Dios. Pero Elí le dijo: cuando oigas esa voz, dile: habla, porque tu siervo oye. Igual muchos tiempos he estado sin poder identificar la voz de Dios, pero en esta mañana el Espíritu Santo viene y te dice: ese llamado, esa voz de ir a la salvación, es la voz de Dios, y es la que tienes que escuchar. Dice de que Él vino, y que no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso dice de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a aquello que se había perdido. No le importa ni quién eres, ni de dónde vienes. No le importa quién sea. Dice que los vil y menospreciados cogió Dios para avergonzar los sabios fuertes de este mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué bueno es entender de que Dios muchas veces espera que vayamos ahí al imposible para que no podamos decir que lo hemos hecho nosotros, por nosotros mismos.
Muchas veces deja de que nos perdamos, que vayamos ahí a lo vil y menospreciado para que no podamos decir que lo hemos hecho y lo hemos conseguido por nosotros mismos. Dice, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos vanidosos conocemos? Y muchas veces hemos sido nosotros decir, no, esto lo he conseguido porque yo me lo he ganado, porque yo lo he hecho. ¿Cuántas veces hemos dicho de que al final de que todo lo que tenemos es porque yo lo he conseguido? Y algo que tenemos que aprender es de que nada es porque nosotros seamos mejores o más listos o más buenos. Porque Dios nos llevó a un extremo de decir, os voy a llevar a un extremo que por vuestras propias fuerzas no lo conseguís hacer, para que no jactéis delante de mi presencia. Para que no digáis de que eres mejores que otros, o que por vosotros mismos lo podíais haber conseguido. Siempre cuando miramos por qué en el caso de Abraham tuvo que esperar Sara, que ya no podría tener hijos y que Abraham sería ya mayor, Sara ya también imposible naturalmente de tener hijos. ¿Para qué? Para que no digan de que habrían tenido los hijos porque sí, porque por ellos mismos. Dios siempre lleva los límites para que nadie se pueda jactar en su presencia. Y es algo que tenemos que aprender, de que Dios no le importa quién eres o lo que tú vales por tus propios méritos. Dios lo único que te busca es a ti. Nosotros muchas veces buscamos a Dios por otros intereses. Todos de los que estamos aquí y los que están en su casa, todos hemos acudido a Dios por motivos egoístas, porque creíamos de que Dios solucionaría algo que había en nuestras vidas. Yo no conozco a nadie, y aquel que me lo dice, no le creo. Que me perdone, pero no le creo. Que alguien se levantó una mañana que le iba todo muy bien, muy bien, muy bien, y una mañana me dijo, me voy a poner a buscar a Dios porque es que es lo más importante en mi vida. Perdona que te lo diga, pero no lo creo. Yo me puse a buscar a Dios cuando ya humanamente ya no había más recorrido. Cuando estaba ya que había tocado fondo, cuando ya no tenía esperanza, cuando había quemado todos los recursos. Entonces me puse a buscar a Dios, ya de como diciendo, no tengo nada que perder. Y me puse a buscar a Dios. Y todos aquellos que conozco, y que son muchos, han venido por las mismas circunstancias que yo. Han venido a la iglesia, han venido a buscar a Dios porque tenían unas necesidades y necesitaban que Dios haría un milagro en sus vidas. Y no está mal. Y no está mal. No te sientas mal, porque todos venimos por lo mismo. Pero eso significa que nosotros muchas veces no buscamos lo mismo que Dios. A Dios no le interesa lo que tú vales o lo que tú tienes. A Dios le interesas tú. El único interés del Señor es salvar tu vida. Y vemos los ejemplos. Aquella mujer de que dice de que tenía flujo de sangre, que decía que había buscado por todo, había malgastado su dinero, había ido a médicos, había ido a todo, igual que yo, igual que tú, igual que todos, habíamos recorrido todo. Pero ya cuando se había quedado sin dinero, se había quedado sin recursos, se enteró que pasaba uno por allí. Además, con bastante prisa, porque iba para casa de Jairo. Pero se enteró que pasaba uno por allí, que diciendo solamente tocando su manto, seré sanada. ¿Ella fue buscando la salvación? No. ¿Yo me acerqué a Dios buscando la salvación? No. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia se acercaron a Dios buscando la salvación. No. Porque nuestros intereses no son los mismos que Dios. Pero las palabras del Señor fueron: tu fe te ha salvado. La importancia de Jesús en nuestras vidas sí era sanar a aquella mujer. Ven, sé libre de tu azote. Tenía interés en sanar a aquella mujer, pero su interés principal era salvar su vida. Tu fe te ha salvado.
Y luego, una vez que Dios ha cumplido su propósito, dice, ahora sé libre de tu azote. Qué bueno es que Dios nos ama mucho más que nosotros a nosotros mismos. El ciego Bartimeo, allí pidiendo limosna. Dice que se enteró que pasaba por allí Jesús. Y le empezó a llamar, Jesús, hijo de David. Y venga a repetir, y venga a repetir. Y hasta que el Señor le dijo, acercarme a este hombre. Y fue allí, lo pusieron delante y le dijo a Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuáles fueron las palabras de aquel hombre? Que recobre la vista. Estaba pensando en su salvación, estaba pensando, ay, el pecado que tengo, cuánto me oprime. No, quería la vista. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Que recobre la vista. Pero las palabras de Jesús fue, ve, tu fe te ha salvado. Y hizo de que enseguida recobró la vista. Vemos que los intereses míos, tuyos, los de estos hombres que están ahí plasmados en la palabra de Dios, no son los mismos intereses que los de Jesús. Las prioridades no son las mismas. Yo vine a Jesús porque tenía unas necesidades que cubrir, buscando aquellas, mis intereses personales. Pero sin embargo me encontré con Jesús. Y Jesús lo primero que hizo era algo mucho más grande, que era salvar mi vida. Y luego te dijo, ser libre de tu azote. Enseguida recobró la vista. Qué bueno es. Qué bueno es entender de que el plan de Dios es mucho más grande de lo que nosotros entendemos. Qué bueno es entender que lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es salvar nuestra vida. Dice, mejor es entrar tuerto, cojo, manco, mudo en el reino de los cielos, que no quedarte con todo tu cuerpo, con toda tu gloria, con todas tus posesiones y con todo aquello que tenías en lo primero de la lista, quedarte fuera. ¿De qué te vale? ¿De qué vale si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué te sirve? Aquella parábola que dice, necio, ¿quién se quedará con todo esto que has amontonado? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego dice, todo vendrá añadido. Jesús le va marcando el camino a cada uno de ellos. Los hombres seguimos como aquellos que le seguían por el pan. Ay, qué bien, nos habla, nos da aquí una charla, palabras bonitas, palabras que hay que verdad, que nos dan ánimo y gozo, y además nos da de comer. ¿Para qué vamos a ir a trabajar? Sigámosle. Multitudes iban detrás de él porque le daba de comer. Hasta que llegó un momento que Jesús se paró y le dijo, yo doy de comer, pero el que quiera ser mi discípulo, que coja su cruz y me siga. Y aquellos que al final verdaderamente que queremos tener una comunión con Dios, una relación estrecha con Dios, aquellos que queremos ser discípulos de Dios, está bien, tú y yo hemos venido por el pan. Todos hemos venido por el pan. Pero el Señor hace un alto en el camino y nos dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo tiene que coger su cruz y servirme. La vida es mucho más que pan. Por eso le decía, entrar por la puerta estrecha. Dice, porque
Ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. No te dejes llevar solamente por tus intereses, por aquello que te agrada, por aquello que te es fácil y cómodo, sino busca el mismo propósito que tiene Dios para tu vida, que es el de la salvación. Es bueno entender de que Cristo es nuestra salvación, que hay esperanza en Cristo Jesús. Qué bueno es entender que hay buena noticia, noticia de gozo. Dice que cuando nació Jesús, el ángel se les presentó allí a los pastores, se quedaron un poco sorprendidos, un poco diciendo, ¿esto qué es? Tranquilos, paz. Os ha nacido un Salvador hoy, en la ciudad de David. Cristo el Salvador. Os ha nacido una oportunidad hoy. Hoy tenéis esperanza. Lo que le estaba diciendo aquel ángel a los pastores. Y eso mismo podemos decir nosotros, nos ha nacido hoy una esperanza, Cristo el Salvador, aquel que puede salvar nuestras vidas, aquel que nos hace un llamamiento santo a la salvación. Y hay que creer que tenemos esa oportunidad. Cuando Jesús dice que fue y tuvo el encuentro con la samaritana allí en el pozo, aquella mujer muy conocida, de que fue, que le pidió de salir agua y le empezó a contar toda su vida. Le dijo, sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer se sorprendió, pero ¿cómo sabes tú todo esto? Que eres profeta. Empezó a creer y fue a la ciudad y ella con todo el mundo, todo lo que había pasado, dice que la ciudad creyó en Jesús. Pero sin embargo, fijaros lo que le dice, que decían a aquella mujer, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bueno es cuando uno tiene esa convicción en la vida de que Cristo puede salvar tu vida. Qué bueno es cuando ya no solamente de oídas, como decía Job, de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo de que es verdad, de que la salvación ha llegado a esta casa. Y además, no por obras, como decíamos, para que nadie se pueda jactar en su presencia, sino por gracia. No por obras. Muchas veces pensamos de que no vamos a ganar la salvación por obras, pero solamente por gracia podemos ser salvos. Por gracia podemos ser salvos. Y esa salvación trajo 3 cosas a nuestra vida. Primera cosa que trajo a nuestra vida, justificación delante de Dios. Cuando nosotros entendemos de que hemos sido salvados es porque estábamos condenados. Y lo primero que hizo la salvación, Cristo en nuestras vidas, es justificarnos delante de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda cosa que hizo, trajo santificación a nuestras vidas. Ya somos aptos para poder entrar ahí al trono de la gracia, para poder alcanzar misericordia. Ya gracia para el oportuno socorro, decía el escritor de los Hebreos. Y la tercera cosa que hace, dice que vivifica nuestras vidas. Nueva criatura es en Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos el escuchar ese llamado de Dios a la salvación. El segundo llamado que tenemos que Dios nos hace, tenemos que escuchar es el llamado a la santificación. Dios nos dice que nos llama a ser santos. Cuando uno va allí al Levítico, vemos de que dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Más adelante dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque santo soy yo, vuestro Dios. Pedro en su primera carta dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Vemos que una de las cosas que Dios nos llama es a la santificación. Uno de los atributos morales en relación con las personas es ser santo. Uno de los atributos de Dios, santo. Y nosotros somos formados a la imagen de aquel que nos creó. Somos llamados también a ser santos. Fijaros cómo Pablo, cuando empieza a escribir la carta a los Corintios, les dice, allí en el versículo 2, en el primer capítulo, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, con todos aquellos nosotros que estamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a los santos, a los llamados a ser santos, a los santificados. Qué bueno, junto con aquellos que invocan el nombre de Jesucristo en cualquier lugar, en todo lugar, llamados a ser santos. Y no porque nosotros seamos santos, porque Cristo es el que santifica nuestras vidas. Dios es el que santifica nuestras vidas. Ninguno de nosotros somos santos, sino que hemos sido santificados por la sangre del Cordero, limpiados por la sangre del Cordero. Dios es quien santifica. Fijaros allí en el libro de Ezequiel, dice: les limpiaré de toda contaminación de otras naciones, y yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, allí a Jerusalén, de donde no tuvieron que salir nunca, la presencia de Dios, a donde estaba Dios. Qué bueno es cuando volvemos a casa. Aquellos que han sido esparcidos, aquellos que se han ido detrás de otros dioses, aquellos que se han ido al mundo. Pero dice el Señor: yo os traeré, os recogeré de otras naciones y os traeré aquí a mi casa, a mi presencia. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. Dice Dios: no me importa dónde habéis sido esparcidos, sino que yo os buscaré, os atraeré y os volveré a traer otra vez a casa, y os limpiaré, y entonces seréis capaces de cumplir mis estatutos, mis ordenanzas. Andaréis en santidad delante de mí, andaréis conforme a mi voluntad. Y si eso se lo estaba diciendo en aquel tiempo, que como decía, de que vivían bajo la ley, y Dios decía que los iba a limpiar y que los iba a restituir, cuánto más tú y yo, de que vivimos en la gracia, que dice que si estamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hemos sido limpiados, santificados, para poder venir otra vez a la casa de Dios, para poder entrar otra vez ahí al trono de la gracia, para poder alcanzar misericordia. Qué bueno es. Es importante que busquemos la santidad, el llamado a ser santos, porque dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Tú quieres tener una relación con Dios? No te voy a decir que seas santo, porque no lo vas a conseguir, porque hemos dicho de que Dios nos viene a buscar a aquellos que son perfectos, sino a los santificados, a los que han ido a limpiarse allí en la sangre del Cordero, aquellos que van a lavar sus vestiduras allí con la sangre del Cordero, y son aptos, y son, como decíamos antes, que son justificados, vivificados.
y justificado delante del Padre. El tercer llamado que tenemos que escuchar es el llamado al servicio. Dice, aquello que recibimos de gracia, darlo de gracia. Aquello que un día otros nos sirvieron, que nosotros podamos ser de bendición. ¿Cuántas oraciones han hecho otros para que tú y yo podamos estar aquí? ¿Cuánto han trabajado para que este mismo local esté aquí? Otros que no los conocemos. Yo sé conozco a muchos hermanos que estuvieron aquí trabajando muchos años. Muchos que ya partieron con el Señor. Pero estuvieron ahí fieles, orando, sirviendo, ministrándonos, dando aquello que tenían, mucho, poco, con sus fallos, con sus defectos. Como hablamos antes de allí, con todos sus fallos, pero que le dijo, mira, aprovecha, Dios te está hablando, para que tú y yo hoy podamos estar aquí. Porque otros dispusieron sus vidas al servicio para Dios y al servicio al prójimo. Dice, aquello que de gracia recibimos, darlo de gracia. Cada uno según el don que ha recibido. Dice, ministrelo a los otros. Eso no es para ti. Es para servir a los demás, es para bendecir a los demás. En ti serán benditas las naciones, le dijo a Abraham. Tú serás un instrumento, el cual Dios usará para poder bendecir a otros. Empezará por tu casa, por tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con el vecindario donde trabajas, y irás extendiendo. Y allí donde vayas serás de bendición. Cada uno ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vemos de que Jesús vino como el que servía. Muchas veces en la iglesia todos nos preguntamos, ¿quién es mayor? Jesús les preguntó, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? Y en nuestro concepto es igual que en aquellos, el que se sienta a la mesa es mayor que el que sirve. Porque nosotros pensamos con la mente. Y ellos, aquellos discípulos que iban con el Señor, que pensaban muchas veces, ay, qué espirituales eran, estos sí que eran hombres de Dios, es verdad que eran hombres de Dios, pero eran hombres de Dios como tú y como yo, que tenían el mismo pensamiento. ¿Quién de entre ellos era el mayor? Estaban discutiendo quién entre ellos era el mayor. Y llegan allí al aposento alto y entran. Y en aquel tiempo, cuando entras en una casa, alguien te limpiaba los pies, bien por el polvo del camino, bien por el barro, se había llovido, pero los pies venían sucios. Y lo más lógico es de que habría alguien que te limpiaría los pies. Casi siempre era el esclavo, el último, el más degradado de la casa, era el que le tocaba hacer ese servicio. Pero vemos que entraron allí, habían preparado todo, pero aquello que era, como dice casi indispensable allí, que era necesario, casi era como una obligación, que alguien limpiaría los pies a los que venían, no había. Pero Jesús dijo, yo limpiaré los pies. Nadie se ha atrevido a servir a su prójimo. Y en su pensamiento estarían pensando, ¿cómo le voy a lavar yo los pies al otro si es igual que yo? Pero es que ni tuvieron el pensamiento de lavar los pies al Señor. Porque yo puedo entender de que dirían, ¿por qué le voy a lavar yo los pies al otro? Porque muchas veces eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué le voy a servir al otro? ¿Qué pasa? ¿No tiene manos para lavarse los pies solito? Pero fijaros cómo era el pensamiento de ellos, que ni al Señor le quisieron lavar los pies. Allí todo el mundo sentado y nadie hablaba de los pies. Preferían estar con los pies sucios antes que dar a alguien el paso de lavar los pies. Pero el Señor se levantó. Dijo, yo lavaré los pies. Pedro se escandalizó. Dijo, pero Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso que eso le pertenece al más miserable, al más bajo de la casa? ¿No ves que ninguno de los que estamos aquí nos hemos dignado a lavar los pies porque eso es rebajarse al máximo? Eso es lo que al final le estaba diciendo Pedro. Y el Señor dijo, yo te voy a lavar los pies. Y Pedro dijo, no me lavarás los pies. Y dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte en todo esto conmigo. Y ya Pedro dijo, bueno, si este va a ser el requisito, que me lave los pies, pues tan malo no es.
Si lo quiere lavar, que lo lave, ¿no? Ahora me vas a lavar los pies, la cabeza, la ropa, y espérate que a ver si tengo algo por ahí más para que me lave, ¿no? Pero el Señor les dijo: mirad, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. El que quiera ser mayor, sirva a su prójimo. Es difícil. El llamado a la salvación, estamos a veces tan mal de que damos ese paso, porque estamos en una opresión, esclavizados, condenados, y necesitamos, como dice, tomar aire fresco. Y solemos escuchar ese llamado a la salvación. El llamado a caminar en santidad también. Entendemos y solemos dar ese paso. No somos perfectos y pecamos, pero solemos ir allí y vamos a la sangre de Jesucristo y creemos que aquel sacrificio fue suficiente. Y muchas veces lo hacemos de una forma muy fresca, porque no fuimos nosotros crucificados, sino que fue Él, y a veces no entendemos cuánto sufrió y cuánto dolor vino sobre su vida, y bueno, y hasta menospreciamos muchas veces ese sacrificio. Entonces no nos cuesta ir muchas veces. Pero cuando hablamos del llamado a servir, a rebajarme, a humillarme, a ponerme por debajo de los demás, ahí es cuando muchas veces vienen nuestras dificultades. Las palabras de Pedro: jamás. Porque Pedro tenía en su mente diciendo: si yo le dejo al Señor que me lave los pies, seguramente que luego me va a tocar a mí lavar los pies a otro. Pero el Señor le dijo: ejemplo os he dado. Y el Señor nos ha dado ejemplo. Los hombres no era mejor ninguno de ellos. Pedro, como era así el más rápido, ¿no? El que le saltaba, el más impulsivo, pues fue el que habló. Pero los otros, ninguno movía un dedo para lavar los pies a nadie. Pero el Señor lo dejó claro: yo he venido como el que sirve. Yo he venido como el que sirve. Y el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, que se haga como el más pequeño, que sirva, que no se le vea. Y ejemplo os he dado. Dice: cada uno sirva con los dones que Dios le dio. Yo no puedo servir con aquello que Dios no me dio. Yo tengo que ver qué es lo que Dios ha puesto en mi vida, y con eso tengo que servir. Dice: pero cada uno le da la manifestación del Espíritu, ¿no? Para provecho. Todo aquello que Dios nos ha dado es para provecho de otros. No para ensaltarme yo, no para ponerme en una posición mayor que otro, sino para provecho de otro. Si a ti te ha dado un don, lávame los pies, que el otro va a saber qué fresquito va a andar, qué a gusto, qué alivio va a tener, qué bendecido va a ser el otro, para provecho. Y todos tenemos algún don. Dice de que algunos, ¿no?, que constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, los que sirven, los que presiden. Bueno, vemos dones, ministerios, muchos misioneros. Pero cuando hablamos de los misioneros, unos son los que van, otros son los que no, las rodillas de los que oran, otros son las manos de los que dan, otros son las iglesias de los que envían. O sea, todos tenemos la capacidad de servir de una o de otra manera, y todos son igual de importantes. No hay uno más que otro. Y no hay nada mayor que otro, porque nada es tuyo. Cuando hablamos de los dones, decimos dones del Espíritu, si no son tuyos, son dados, prestados
¿Para qué? Para que tú los uses, para que tú seas ese instrumento en el cual tú vas a bendecir a otros, de provecho para otros. Pero no es tuyo ni porque sea mejor, ni por... no. Porque Dios ha pensado que tú le ibas a dar una buena, un buen servicio. Porque Dios confió en ti, pensando que tú lo ibas a usar correctamente. Pero todos tenemos algún don que tenemos que y de todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. Dice, eso no es que yo voy, a mí dame este don y el otro don. No, el Señor lo repartió como Él quiso, para provecho. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Cuando entendemos de que si yo, lo que yo tengo, lo pongo al servicio, si lo que tiene el otro lo pone al servicio, si cada uno de los que somos el cuerpo de Cristo, lo ponemos al servicio, el cuerpo de Cristo es uno. Y es para bendecir a las personas. Hemos dicho que el interés de Dios es salvar a las personas. Nosotros venimos con intereses diferentes, pero el único interés de Dios es salvar a las personas. Y en esta mañana tenemos que entender, ¿no? que son llamados que exigen una acción y una decisión. No son llamados generales, ven a la iglesia, no. Son llamados personales, individuales, que tenemos que coger cada uno. El llamado a la salvación. Cristo te está llamando. Dice de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales te comento en esta mañana también estás incluido tú y yo, todos. Pero Él vino a hacerte ese llamado. También vino a hacer un llamado a la santidad, a vivir una vida consagrada para el Señor, una vida que le agrade a Dios, que vas a tener una relación con Dios. Dice que aquellos que no busquen la santidad, dice que no podrán ver a Dios. Tú quieres tener una relación cercana a Dios, busca la santidad. Y es verdad de que nos enredamos y nos manchamos con el caminar diario, pero dice de que si estamos en comunión los unos con los otros, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y podemos acceder al trono de la gracia. Y el tercer llamado es: sirve al Señor. Sirve al Señor. Dios está buscando hombres que le sirvan. El otro día estábamos estudiando la adoración y decíamos que la adoración en muchos textos, ¿no? En el original, de que tenía un significado de servicio, de servir. Sirve a Dios. Señor, esto es lo que tengo. No hay más. Esto es lo que tengo. Ponte en manos de Dios. Que Dios use lo que tú tienes. Porque Dios no está buscando tus capacidades. Dios lo que está buscando son hombres y mujeres dispuestos a decirle: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Utilízame a mí. Santifícame para que pueda ser esa vasija de honra a la cual tú puedas usar, en la cual tu gloria pueda morar y pueda llevar tu gloria a todas las naciones. Que pueda ser de aquellos, como decía el Señor, ejemplos he dado. El que quiera ser el mayor, el que quiera estar más cerca de mí, sirva a su prójimo. Dice que cuando vayamos allí delante del trono del Señor, y en ese juicio dice que apartará unos a la derecha y otros a la izquierda. Ya, bendito de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve una necesidad,
Ahí estabais sirviendo. Entrad. Estar en comunión conmigo. Y Dios busca que esta mañana nosotros podamos dar ese paso. La única manera que podamos dar ese paso, escuchar y poner en práctica estos llamados, es que nos podamos poner en las manos del Señor. No hay otra manera. Por eso quiero que podamos orar en esta mañana, que podamos decirle al Señor: yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo quiero ser obediente a tu llamado. Yo quiero caminar en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te quiero presentar cada una de las vidas que estamos aquí, cada uno de los que están conectados por internet, que nos están viendo a través de las redes. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú estás haciendo un llamado claro que es a la salvación. Hemos dicho que muchos igual no conocen tu voz, pero en esta mañana el Espíritu Santo te está hablando, te está ministrando, te está guiando. Y las palabras correctas que tienes que decir es: habla, porque tu siervo oye. Tú viniste como yo con otro propósito al Señor. Igual había una enfermedad, igual había un dolor, una pérdida. Igual tu vida no tiene sentido, igual estás en una depresión, igual, no sé, cada uno venimos buscando una cosa igual diferente. Y tu interés era igual diferente al del Señor. Pero el interés de Jesús es salvar tu vida. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y como consecuencia de salvar su vida venía la respuesta a aquellas necesidades que tenía. Ser libre de tu azote. Enseguida recobró la vista. Aquel paralítico cogió su lecho y se fue. Dios te ama más que a ti mismo. Dios está pendiente más de ti que tú mismo, de tus necesidades. Pero Él entiende que la primera necesidad, con urgencia, es tu salvación. Es liberarte, sacarte de la condenación. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso te digo que en esta mañana tú entregues tu vida al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración, junto con toda la iglesia, el grupo de intercesión, el ayuno. Estaremos orando para que el Espíritu Santo te ministre en las situaciones que estás viviendo. Nos las puedes enviar a WhatsApp, Pastora Olga Garay, Iglesia Restaurados para Restaurar. Bendiciones.